Hoy vamos con el tema 2. Vamos a hablar de las leyes de la neurodinámica cortical cerebral, volver a hablar de las variables cualitativas y cuantitativas y añadir algunas. La exploración, profundizar en la exploración estesiométrica y las técnicas de estimulación y modalidades de exploración. Aquí tenemos que debemos definir bien, porque hablamos de las leyes de la neurodinámica en la clase pasada, que después voy a hablar de ella, que en el sistema nervioso lo que existe con la actividad del sistema nervioso está regida por los procesos de excitación e inhibición, que son los procesos neurales. En esta diapositiva, el color rojo significa que es el proceso de excitación y el azul es el de inhibición. Existe una unidad dialéctica entre el proceso de excitación y el de inhibición, porque se presuponen, se inducen recíprocamente. Y entonces, de acuerdo con los dibujos estos que yo les presento aquí, existen varios estados. Por ejemplo, aquí está el proceso de excitación rodeado por su orla de inhibición. Y aquí hay dos procesos de excitación, cada uno de ellos rodeado por su orla de inhibición. Aquí, esto lo que significa este dibujito, que es para explicar, es que cuando la neurodinámica adopta, los procesos esos adoptan este dibujito que está aquí, el individuo percibe dos estímulos. Cuando la neurodinámica se conforma con los procesos aislados de esto aquí, que lo vamos a ver después, el individuo percibe un solo estímulo. Pero el estímulo umbral, para el estímulo umbral, los procesos de excitación tienen que estar separados uno del otro, como aquí. Pero en este caso la separación es mínima y además están rodeados por una orla de inhibición para los dos, que es la misma para los dos procesos de excitación. Entonces lo que yo he tratado de representar aquí es una forma gráfica de que cuando el estímulo es subumbral, cuando el estímulo es umbral y cuando los estímulos son supraumbrales. Así es como se modifica la actividad nerviosa. Aquí lo que dice analizador cutáneo sinestésico en la región que corresponde a la región parietal inferior. Y aquí están los procesos, esta es la zona cortical que más se estimula con la percepción táctil discriminativa. Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver esta diapositiva es muy informativa y va a entenderlo perfectamente. Vamos a ver qué sabemos aquí de la clase anterior. Bueno, aquí donde dice la amplitud, sabemos que esta es la amplitud de la separación de las puntas del estesiómetro, que va de 0 a 5, esto no hay cambio. Y la variante 2 repite el 5 aquí y va al 0. Son 22 estimulaciones, 11 de cada una. ¿Y cómo es el comportamiento de la neurodinámica cuando se hace esa estimulación? Eso es lo que yo trato de reflejar en forma gráfica. No es que eso sea así, en forma gráfica. Vamos a ver aquí, en toda esta región, desde 2.5 hasta aquí, hasta el 2, prácticamente. La neurodinámica, los puntos de excitación e inhibición adoptan esta forma, están separaditos de 2 en 2. Y ese rango de separación de 2 en 2, el individuo percibe ahí dos estímulos. Aquí percibe un solo estímulo, estos son estímulos subumbrales. Aquí también, porque aquí los dos están unidos todavía, aquí no hay separación, pero aquí sí hay la separación mínima de los procesos de excitación. Este es el UDT1, en este caso la separación es de 2 milímetros. Y aquí tenemos el UDT2, el otro umbral, que tiene ese mismo dibujo, tienen una orla de inhibición que es la misma para los dos, y los estímulos subumbrales. Y aquí tenemos entonces un individuo que se ha explorado, tiene una curva, esa curva se llama, porque ya lo vimos en la clase anterior, meseta típica, y se bautizó así porque es una meseta y es lo típico de lo normal. Esta curva en meseta típica tiene 15,
un valor de 15, es una variable cuantitativa. 15 veces consecutivas percibe 2. El primer estímulo, el UDT1, y el último estímulo, el UDT2. Y en el medio, encerrado ahí, están los estímulos supraumbrales. Aquí tenemos otra variante cuantitativa, la que relaciona los umbrales de discriminación y obedece a la fórmula del valor del UDT, se resta el valor del UDT2. Es un umbral que relaciona a estos dos umbrales, que no siempre tienen el mismo valor, generalmente tienen valores diferentes. Y la diferencia entre uno y otro de los umbrales de discriminación está dada por el URT. Por ejemplo, aquí la fórmula dice 1.5 menos 2. El URT es de menos 0.5 milímetros. No está en la posición de equilibrio absoluto. El equilibrio absoluto es 0, está menos 0.5. Y entonces esas variables cuantitativas están reflejando el estado de la neurodinámica cortical cerebral. Ahora vamos a ver las técnicas de estimulación. Al principio, cuando se estaba creando el método, yo utilizaba solo una técnica de estimulación. Una técnica que tenía 22 estímulos, que ya se lo he dicho, que es la variante 1 y la variante 2, y el intervalo entre un estímulo y el otro era lo que se demora a la persona en abrir el esteciómetro, que eso es de 2 a 3 segundos. Esa era la variante que se utilizaba siempre. Pero pasado el tiempo de mi relación y de este proceso de creación, decido añadirle a la variable original, que en este momento cuando ya yo decido añadirle esta variante, la nombro como A. La variante A es la que se había utilizado siempre. Añadir dos técnicas de estimulación diferentes a la A, con la idea de estimular con más potencia la neurodinámica o con menos potencia. Es decir, de mayor exigencia funcional o de menor exigencia funcional que la técnica es. Que no fuera una estimulación siempre con la misma carga de estimulación, sino que cambiara. Y entonces decidí por la técnica B, la nombré, una técnica nueva, que constituye, en vez de 22 estímulos como la A, tiene 44 estímulos. Porque el estímulo se repite una vez, cada estímulo se repite una vez. Entonces, la variante 1, que tiene 11 estímulos, bueno, con la técnica B de estimulación tiene 22 estímulos. Y como se repite con la variante 2, son otros 22 estímulos y por lo tanto son 44 estímulos lo que se le somete a la persona de percepción táctil, de estimulación táctil. Y por último, una tercera técnica que denominé técnica C de estimulación, a que fuera A, B, C, son 22 estímulos, igual que la técnica A, el intervalo de 2 a 3, como la A, pero en esta C el intervalo es de 10 segundos. Y ese intervalo sí se puede medir con un cronómetro. Cada 10 segundos es que se hace la estimulación. ¿Cuál fue la idea que hay detrás de esto? ¿Cuál es la hipótesis científica de esta? Crear una modalidad de exploración con 3 técnicas, la A, la B y la C. Esa modalidad yo le llamé, y después veremos por qué, modalidad física de exploración. Está constituida por 3 técnicas. A partir de esta creación, cada vez que se examinara a una persona con el método neurodinámico estesiométrico, no se utilizaba una sola técnica de utilización, se utilizaban las 3 técnicas de estimulación, la A, la B y la C. La hipótesis funcional es que la técnica B es más propensa a originar fatiga, tiene más exigencia funcional, porque ya no hay que discriminar 22 estímulos, hay que discriminar 44 estímulos. Y la técnica C, todo lo contrario, lo que se tiene una menor exigencia funcional respecto a la técnica B y a la técnica A. Y esa menor exigencia funcional está dada porque el intervalo entre un estímulo y otro es de 10 segundos, no de 2 segundos. Así es como la técnica. Y esa modalidad física se estuvo utilizando durante muchos años, no muchos, algunos años, hasta que un día yo decidí
añadir otra modalidad de exploración, que ya teníamos la modalidad física, y añadí otra modalidad de exploración que denominé modalidad psíquica y que voy a explicar el porqué dentro de un momento. Esta modalidad psíquica está constituida, al igual que la física, por 3 técnicas de estimulación, pero son técnicas distintas. La que se repite es la técnica A, que es la misma para la modalidad física y para la modalidad psíquica. Pero para la psíquica, las otras 2 técnicas son diferentes a la técnica B y a la técnica C de la modalidad física. Y se denominan, la segunda técnica, la que se hace después a continuación de la, se denomina AV2, como dice aquí la diapositiva. AV2. El V quiere decir que se verbaliza 2. Yo voy a explicar eso ahora mismo. Y la otra técnica se llama AV, la V1. ¿Qué quiere decir esta técnica de estimulación? Quiere decir que se le dice a la persona cuando se explora con la técnica AV2 que solamente identifique y mencione cuando siente los 2 estímulos, cuando verbaliza los 2 estímulos. Esos los estímulos de 2 tienen que verbalizarlo, decírselo al que le está haciendo la exploración. 2, 2, 2. E ignorar cuando percibe un estímulo. Por eso se llama AV2. Se verbaliza cuando se perciben 2 estímulos, cuando se percibe uno no se hace nada. Y la AV1 fue la variante opuesta. Aquí no se verbaliza cuando percibe 2, sino cuando percibe 1. Cuando percibe 2, no se verbaliza. Estas diferencias en las técnicas, voy a añadir un poco aquí por qué se hizo así. Esta modalidad psíquica hace que el individuo, a diferencia de cuando se explora en la modalidad física, cuando se explora en la modalidad física, el individuo, las 3 técnicas A, B, C, percibe, si percibe 1, dice 1, y si percibe 2, dice 2. No hay eso. Pero aquí no. Aquí no es que perciba 1 o 2, sino es que tiene que obedecer una orden que se transmite por el lenguaje del explorador. Espérate, tú lo que tienes que hacer con la técnica AV2 es ignorar la percepción de un estímulo y solamente verbalizar, decir en alta voz cuando siente los 2 estímulos. Y así la AV1 se le explica exactamente igual lo que hay que hacer. Es decir, no es responder al estímulo, sino que hay que hacer determinada orden que se da con los estímulos. Y por eso, como es una orden, y eso se transmite a través del lenguaje, que son fenómenos psíquicos, yo le llamé a estas 3 técnicas de estimulación la modalidad psíquica de exploración, MP. Y entonces, cuando se estimula un individuo con el método, ya sea porque es un paciente o porque es una persona sana, se le hace siempre la modalidad física. La modalidad física, que son las 3 técnicas, A, B, C. La modalidad física de exploración. Y se puede hacer o no la modalidad psíquica. Eso es a criterio del médico y que más adelante lo veremos. Es decir, no se hace siempre. Siempre se hace la modalidad física. Y la modalidad psíquica se decide si se realiza o no. Lo que no se hace nunca es la modalidad psíquica hasta ahora aislada, sin que se haga la modalidad física. Esto origina una cosa muy importante, que cuando yo exploro a una persona y le exploro con la técnica A, B y C, ¿cómo se hace la exploración? Primero exploro el pulgar derecho, PD, y a continuación el pulgar izquierdo. Y de esta exploración, de esta técnica, que con esta técnica he estimulado el pulgar derecho y el pulgar izquierdo, obtengo 2 curvas de la percepción táctil. 2 curvas que reflejan lo que el individuo percibe. Eso, a continuación, paso para la técnica B y estimulo el pulgar derecho y el pulgar izquierdo y obtengo otras 2 curvas. Y entonces, al final, ya con la modalidad física de exploración, estimulo el pulgar derecho primero y después el pulgar izquierdo y obtengo otras 2 curvas.
Quiere decir que cuando yo exploro con el método neurodinámico estesiométrico a una persona, obtengo 6 curvas de la percepción táctil de esa persona. Y que además de 6 curvas de la percepción táctil, obtengo 6 UDT1, 6 UDT2 y 6 M y 6 URT. Entonces, si yo tengo una muestra de 10 personas, cuando yo le hago el método estesiométrico con la modalidad física de exploración, que es con la que siempre se hace, obtengo de cada persona 6 curvas. Y cuando yo hago el estudio de las curvas, no me estoy refiriendo a una N de 10, sino a una N de 60, porque está multiplicado por 6. Y eso hace que las técnicas de estadística y eso funcionen mejor con un adecuado margen de significación. Si se hace la modalidad psíquica a continuación de la modalidad física, se obtienen otra vez 6 curvas, porque la técnica A se aplica pulgar derecho e izquierdo, la técnica AV2 a esos 2 pulgares y la técnica AV1 a esos 2 pulgares. 6 curvas. Cuando se hacen las 2 técnicas, las 2 modalidades de exploración, la física y la psíquica, se obtiene de una persona 12 curvas, que también es un número importante para tomar decisiones y para dar significación estadística. Vamos a ver aquí, volvemos otra vez a los tipos básicos de curva para precisar. Sabemos que lo que mide una curva de la otra, lo que la diferencia es la M, el rango de M. Aquí lo tiene. Aquí tenemos las 3 curvas y tenemos la curva plana ya adornada con las variables cuantitativas. Están ahí adornadas las variables. Y estas curvas reflejan las leyes de la neurodinámica cortical cerebral. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos otra cosa que voy a hablarle para situarlo, pero más rápidamente. Una curva en meseta típica. Está en el rango de M. Esa curva está centrada, si no de manera absoluta, bastante centrada. Esta región, la mitad, esta derecha, es ligeramente más pequeña que la mitad izquierda. Es decir, la curva está corrida un poquito a la izquierda. Pero un poquito, está casi centrada. Pero hay curvas que son normales, porque la meseta típica es una curva normal, que están desplazadas o bien a la derecha, como están viendo aquí, o bien a la izquierda, como aquí. Y esto tiene que ver con un aspecto de la neurodinámica cortical cerebral, de una de las leyes de la neurodinámica, que es la ley de la movilidad de la neurodinámica cortical cerebral. Cuando la movilidad de la neurodinámica está en equilibrio, las mesetas típicas están centradas, y cuando están centradas o cerca de la posición de equilibrio, yo las denominé meseta típica característica y se conocen como MTC, C minúscula. Y las que están desplazadas, ya sea a la derecha o a la izquierda, le llamé meseta típica variante. Ambos tipos, la meseta típica característica y la meseta típica variante, son curvas normales de la percepción táctil. La diferencia entre una y la otra es por la movilidad de la neurodinámica. La característica plantea que la movilidad de la neurodinámica está en equilibrio y la meseta típica variante dice que está desplazada. Si está desplazada a la derecha, después lo vamos a ver, la movilidad de la neurodinámica está enlentecida. Y si está desplazada a la izquierda, la meseta típica variante, todo lo contrario. La neurodinámica cortical cerebral, la movilidad está aumentada. Estos son detalles de aspectos funcionales de la neurodinámica cortical cerebral que están reflejados en estas variantes cuantitativas que tenemos aquí nosotros. En la meseta típica característica y en la meseta típica variante que tiene sus variables cuantitativas. Y entonces eso hace que la meseta típica, que es la fundamental porque es la de normal, pueda ser subdividida de acuerdo al valor del URT. Si el URT es positivo, o si el URT es negativo, o si el URT es cero. La meseta típica con URT cero es una minoría, porque tiene que estar
absoluto ahí. Un umbral, un UDT1 exactamente igual al otro UDT2, del mismo valor, el URT0. Existen esas curvas, una población de curvas existe, pero siempre está disminuida. Pero las que existen mayoritariamente son las de URT positivo o URT negativo. Si a una muestra de individuos, las curvas de mesetas típicas que yo obtengo, predomina el URT positivo respecto al URT negativo, es que la movilidad neurodinámica de esa muestra está aumentada. Todo lo contrario, si la que predomina es la meseta típica URT negativo respecto a la URT positivo. Y también las mesetas típicas, cada una de ellas, la meseta típica con su URT, pueden ser subdivididas en mesetas típicas características y variantes. Estas son formas de clasificar las mesetas. De esto vamos a hablar detenidamente para que se pueda fijar. Y vamos a verlo ahora gráficamente. Aquí tenemos la movilidad. ¿Qué quiere decir la ley de la movilidad neurodinámica? Porque no lo he dicho, he hablado, pero no lo he dicho. La ley de la movilidad de la neurodinámica dice que los cambios que ocurren en los estímulos, esos cambios originan cambios en la neurodinámica cortical cerebral. Si esos cambios se producen rápidamente con las estimulaciones y rápidamente se produce el cambio, la movilidad de la neurodinámica está aumentada. Pero si se va estimulando una serie de estímulos y el individuo percibe uno, a pesar de varios estímulos, llega un momento que percibe dos y entonces sigue percibiendo dos, el cambio se produjo con retraso. Hay retraso en la movilidad. Y aquí se ve bien en estas curvas que están aquí. Por ejemplo, estos umbrales son umbrales de 0, 0.5, 1, 1. Y todavía son varios umbrales y todavía la neurodinámica no ha sufrido un cambio en su movilidad. Lo sufre aquí. Es decir, el cambio se demora. Se produce el cambio, pero se demora. Y cuando está al revés, que está para acá desplazada a la izquierda, pues también se produce el cambio, hay alteración del cambio, pero el cambio está como adelantado. Aquí tenemos expresión de esta aquí hay inercia de la neurodinámica, hay la meseta típica D desplazada a la derecha, la meseta típica AD abierta a la derecha y la meseta típica que reúne las dos condiciones, desplazada a la derecha y abierta a la derecha. Aquí tenemos las otras variantes, las que indican que hay un aumento de la movilidad, que están las tres curvas ahí, aquí la pueden ver, MTI desplazada a la izquierda, MT entre paréntesis AI abierta a la izquierda y MTI desplazada a la izquierda y paréntesis AI y abierta a la izquierda. Esas mesetas típicas variantes lógicamente constituyen una minoría respecto a la meseta típica característica y su presencia tiene que ver con la ley de la movilidad de la neurodinámica. La otra ley importante de la neurodinámica está dada por la posibilidad de percibir dos estímulos. Mientras la M sea mayor, la posibilidad de percibir dos estímulos es mayor. Y por lo tanto, el fenómeno de fatiga ahí está ausente. La fatiga se manifiesta cuando no puede estar percibiendo un número de veces mayor. Y entonces, por eso la meseta cortada, que se queda en 6, ya hay 6 veces nada más que puede percibir dos estímulos. Y por lo tanto, es una expresión de fatiga. Y la ley de la fatiga de la movilidad sí rige si la neurodinámica es normal o es anormal, no la de la movilidad. La de la movilidad se mueve y es una descripción del movimiento, pero no sirve para hacer el diagnóstico de normal o anormal, que lo vamos a ver en el próximo tema. Aquí tenemos otra variable, en este caso una variable cualitativa, igual que las curvas. Las curvas son, los tipos básicos son variables cualitativas, son tipos de curvas, que se llama UDI. El UDI quiere decir
umbral de discriminación inestable. La I es inestable, que puede estar o no presente y que es una variable cualitativa. Se diferencia de los UDT. Los UDT tienen un valor, 1.5 milímetros, 3 milímetros, 4. La M tiene un valor, 6, 12, 20, etcétera. Son variables cuantitativas. El URT puede ser 0, puede ser menos tanto o más tanto. Es decir, el UDI es una variable cualitativa. Lo que importa es si está presente o no, es decir, el número de UDI, no el valor del UDI, el número de UDI y las curvas a la que ese UDI se adscribe, que puede ser, se asocia a una curva de meseta típica o a una curva de meseta cortada o a una curva plana. En general, el UDI predomina más en las curvas patológicas. Él de por sí no es un signo de patología, es una información, pero no es un signo. Es un signo de movilidad también de la neurodinámica. Y ahí tienen las tablas, aquí están mesetas típicas con UDI y los tipos de UDI que pueden ser en piquito o pueden ser en forma de mesetica. Aquí lo tienen. Aquí tenemos otra variable cuantitativa que mide, este sí mide, la movilidad de la neurodinámica, le da un número, por eso es una variable cuantitativa, que se llama coeficiente de la movilidad de la neurodinámica, como se muestra en la diapositiva, y obedece a la fórmula que está detallada aquí. El número de mesetas típicas URT positivo se divide entre el número de mesetas típicas con URT negativo. Ese cociente puede ser positivo si predomina la meseta típica con URT negativo, pero puede ser negativo si predomina la meseta típica con URT negativo. Depende de ese cociente, y ese cociente es el que da el coeficiente de movilidad de la neurodinámica. Si está por encima de 0, si está por encima, pues la movilidad está aumentada, tanto más cuanto mayor sea el coeficiente. Y si está por debajo, es tanto más enlentecida cuanto menor o más negativo sea el coeficiente. Aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos, porque estas cosas tienen una dialéctica que es necesario plantearse al individuo de inicio para después volverlo a sedimentar. Aquí tenemos, si nos piden que le hagamos el diagnóstico de esto, estamos viendo aquí que hay 3 curvas que las vamos a denominar mesetas típicas. ¿Por qué yo digo que mesetas típicas? Porque esas 3 curvas tienen una M igual de 12. Es decir, la M de 12 es para las 3 curvas. Y si es para las 3 curvas, esas 3 curvas son mesetas típicas. Ahí está la M de 12 que la están mirando. Pero vemos que la curva que está en azul, que tiene una flechita azul, tiene un URT de 0. Si tuvo un URT de 0, es que el UDT2 y el UDT1 fueron del mismo valor. Y por lo tanto, esta es una curva que está centrada. La mitad izquierda de la curva es proporcional a la mitad derecha de la curva. Esta es una curva centrada, la que está en azul. Ahora, la curva en roja, la vemos que está desplazada a la derecha. Y el URT nos está diciendo que efectivamente hay inercia porque es un URT de menos 3. Está desplazada a la derecha. El cambio se demora. Hay mucho, en la variante 1 de estimulación, mucha percepción de 1. Mucho, hasta que llega aquí el cambio. Y después el cambio ahí hasta casi se termina percibiendo 2. Y entonces aquí tenemos la curva en rojo. Es una curva que lo que expresa son mesetas típicas normales, pero estas representan una inercia o enlentecimiento de la neurodinámica. Y lo contrario, que sería la última curva, la que está en verde, su M de 12, igual que las dos anteriores, son mesetas típicas y la fatiga es la misma para las 3, porque son 12 veces consecutivas que percibe 2. Aquí el cambio está en la movilidad, no en que si hay fatiga o no. Y ahí se ve perfectamente que tiene un URT positivo en más 3 y por lo tanto está desplazada a la derecha, a la izquierda. Por lo tanto, esta diapositiva sirve como cierre
y para explicar la ley de la movilidad y la ley de la fuerza. De las 4 leyes de la neurodinámica, ya para hacer, hay 2 leyes que se refieren a los movimientos de los procesos de excitación e inhibición. ¿Cómo se realizan? Ellos se inducen recíprocamente, es decir, tienen una relación dialéctica, uno presupone al otro, no existen por separado. Esas leyes, la ley de la inducción recíproca y la ley de la concentración e irradiación, se refieren a los movimientos de los procesos nerviosos de excitación e inhibición. Y esos son. Y las otras 2 leyes, ya las hablamos, la ley de la movilidad de la neurodinámica, que tiene que ver con el cambio que se va produciendo en los estímulos. El cambio en los estímulos origina cambio en la neurodinámica y hay una armonía entre el número de cambios y la aparición de otro movimiento, de otro estado de la neurodinámica cortical cerebral. Entonces, tenemos las condiciones para pasar al otro estudio. Aquí sería el fin de este tema.